Chicos, bienvenidos a un nuevo video para YouTube. En este capítulo les quiero hablar sobre mi historia. Les quiero contar mi historia, de dónde vengo y quién soy. Empecemos por quién soy. Por si no sabían, soy barbero. Estoy dentro de la industria hace 10 años. Van a ser 10 años, 9 años más o menos. Empecé de los 15, pero que estoy de lleno hace 7 años, desde el 2019, 6 años, sí. De Moreno, para los que no saben, mi nombre es Leonel Fernández. ¿Dónde nací? Nací en Lanús, en la localidad de Lanús, en Buenos Aires. Me crié ahí hasta los 8 años. A los 8 años, mis padres tuvieron un problema con el alquiler. Tenían que devolver la casa, entonces no tenían dónde ir y tuvimos que ir a lo de mi abuela, a vivir unos meses. Vivimos unos meses ahí hasta que le salió una oportunidad a mis padres. Pudieron comprar una casa acá en Moreno y la compraron. Entonces ahí fue donde comenzó todo. Nos venimos para acá, ahí estudié acá, seguí estudiando acá. Estuve hasta los 18 porque repetí varias veces. Luego dejé el colegio en cuarto año. Empecé a cortar a los 15 años. Fue la primera vez que agarré una máquina. Yo ya cuando agarré una máquina trabajaba en una panadería, que era la panadería de mi papá. Él se había puesto una panadería y yo lo ayudé. Empecé a trabajar con él y ahí fue donde empecé a cortar. Agarré una máquina, me empecé a cortar yo solo porque empecé más que nada porque iba a una barbería que me gustaba cómo cortaba, me gustaba todo. Pero fui un día y el barbero me cortó, estaba fumado, sé que había fumado marihuana y estaba re loco. Entonces me cortó, yo veía que me estaba cortando así nomás, o sea, no era la misma atención que la que me atendía siempre. Obviamente yo entiendo que todos tenemos días malos, pero yo me hacía un corte con una línea sobre acá, sobre el corte acá, y ese día me había hecho la línea acá en la mitad de la cabeza. Me había quitado toda esta parte, me la había quitado. Y yo como soy medio tímido, o sea, yo no digo las cosas. No le dije nada, pero desde ahí no volví más. Y yo tenía una máquina ahí, toda hecha pelota, hecha mierda, pero andaba. Entonces empecé con eso. Cuando me dejé crecer y empecé a practicar con eso, empecé a practicar conmigo mismo. Empecé a practicar, me cortaba yo solo. Obviamente los primeros cortes me mataba, pero todos empezamos así que eh, luego de eso empezaron a ver mis amigos con los que yo me juntaba, que cómo me cortaban, me empecé a cortar más prolijo, mucho mejor. Y le empezaba a cortar los fines de semana para salir, salíamos de fiesta. Empecé también en ese malos hábitos. Empecé a salir a los 15, empecé a fumar, empecé a tomar, fumaba marihuana. No fumaba constantemente, pero de vez en cuando fumaba. Y salía de fiesta todos los fines de semana, todos los sábados. Tenía que cortarme el pelo, cortarle a mis amigos y salíamos. Siempre está el lado oscuro. No todo, parece todo color de rosa, pero hasta que te cuentan el lado oscuro. A los 15, bueno, volvemos atrás. A los 15 estudiaba, trabajaba en la panadería y en mis tiempos libres cortaba pelo. De ahí le metí, cortaba gratis, ni siquiera cobraba. Estuve de los 15 hasta los 17 más o menos cortando gratis, practicando. Solo lo hacía que se compren el filo de la navaja, le cortaba gratis. Yo lo agarraba todo para práctica. Y hoy en día vos lo ves a los barberos y no quieren, ya empiezan y quieren cobrarte fortuna. Y no es así, todo es un proceso. Eh, bueno, pero me estoy yendo al tema, así que vamos a la que estábamos. En, cortaba gratis hasta el 2017 más o menos, hasta los 17 años, que
para mi cumpleaños me regalaron mi primer máquina profesional. Ahí fue donde, porque yo lo tomaba como hobby de ahí, no lo tomaba más como emprendimiento, negocio, como le quieran llamar. Yo lo veía más como hobby, era lo que me gustaba hacer, era como mi calma. Entonces, a los 17 me regalaron la máquina y yo, pum, emocionado. Fue mi motivación a querer seguir con eso. Me regalaron la máquina, me vino con un secador y dije, tengo que meterla a esto. Me armé un espacio en mi casa, es más, lo armé en la cocina de mi casa, en el comedor, donde comíamos. Me armé el espacio ahí. A veces yo estaba cortando y a veces estaban comiendo. Y al primero me da vergüenza, pero bueno, también entendía que era parte del proceso. Luego de ahí estuve un tiempo, luego adelante teníamos una galería, un techito así, y me cerré un espacio ahí, un cuadradito, para armarme mi espacio ahí afuera, para ya no incomodar, robar espacio adentro, tener mi espacio. Me armé ahí, estuve ahí cortando hasta los 19. Los 19 que yo estuve en la panadería y me sale una oportunidad de trabajar en una barbería. Entonces no desaproveché, fui a la entrevista, llegué. Encima ese día me dijeron, mandé mensaje, me dijeron, le pregunté si necesitaban barbero, me pusieron sí, puedes venir ahora, me pusieron sí, pum, tuve que agarrar, conseguir modelo rápido, agarré las cosas y me fui. Ese día quedé, tuve que ir al otro día, bueno, de 10 estaba reventando, cortaba 15 cortes, 20 cortes por día. Y imagínense que en una semana me compré todo el combo de máquinas, parecía que la estaba reventando. Y fue ahí donde 2 semanas, y siempre digo que no puede haber altas sin bajas. Entonces sale el COVID-19, fue todo para abajo. Obligaron a cerrar las puertas de la barbería, de la galería, pues la barbería estaba dentro de una galería. Entonces tuve que volver a mi casa a cortar. Estuve unos meses cerrado ahí, tuve que volver a cortar a mi casa. Empecé de vuelta en la panadería, seguí en la panadería y esperando a tener más noticias, a ver qué iba a pasar, cuándo iba a volver a abrir las puertas. Y estando unos meses así, veo que ya pueden abrir las puertas, me puse contento, pero solo por turnos. Yo esperando el llamado y no me llamaron. Llamaron a los que estaban trabajando ya desde antes, que tenían más tiempo que yo. Y a mí ni un mensaje, nada. En el momento me dolió. Era como que me sentía como despreciado. Pero también entendía que por ahí no había tanto laburo como para llamar a todos. Lo tomé también por ese lado. Pero sí, obviamente era como doloroso. Bueno, estuve ahí creo que un mes, pasó cuando de que abrieron y me escribe el dueño, me dice si todavía estaba disponible para poder ir a cortar. Y yo, claro, yo en ese momento se me pasó por decirle, pero lo primero que hice fue ponerme contento y decirle sí de una. Fui con toda la fe, pensando que iba a seguir reventándola, y cuando fui, nada que ver a lo que esperaba. No había cortes, había días que iba al pedo. Hubieron semanas que en todas las semanas hacía solo 2 cortes por semana. Era terrible, un desastre. Estuve ahí creo que 2 meses, aguanté. Luego de ahí tuve que buscar una solución, buscar otro lugar, otra barbería que pueda generar más. Entonces busqué hasta que encontré una cerca de donde yo vivo. Encontré una y fui a la entrevista, le llevé el modelo todo. No, miento. El modelo le tuve que cortar al dueño
le corté, le gustó, me dijo quédate. Ese día había mucho trabajo, me dijo quédate cortando. Me quedé, bueno, corté ahí, hasta la noche me quedé. Ahí me corrigió algunas cosas que yo me faltaban todavía, pero me dijo estás bien, mañana vinite a las 9, así. Ya el otro día voy a las 9, ya todo entusiasmado todo, y, y esperando ahí, me hizo esperar el chabón hasta las 12 del mediodía, ahí afuera, hasta las 12 no apareció. Y era así, las primeras 2 semanas fueron así, me hacía ir a las 9, aparecía a las 12. Y a mí ya me estaba cansando. Y hasta que como vio que yo como que me gané la confianza rápido, me dio la llave para que yo abra. Porque yo ya como que medio que le rompí las pelotas porque me hacía ir temprano al pedo. Entonces me dio la llave y abría yo. Estaba bien ahí, cortaba bastante, estaba todo el día cortando. Pero ¿qué pasa? Abría a las 9, me hacía abrir a las 9 y estábamos a veces hasta las 12 de la noche, sin parar. Y llegó un momento que se me acumuló tanto cansancio que ya no quería saber más nada. Y estuve, sin mentir, 3 meses más o menos, aguantando. Luego de eso tuve que otra vez buscar otra solución. Y buscando, mandé a un lugar que en el centro que yo veía que laburaban mucho, y yo lo veía como que laburaban mucho, y eran dos nomás. Era como que faltaba más. Entonces yo le mando y me escribe y me dice que por el momento no estaban buscando. Que para más adelante iban a necesitar uno, me iban a tener en cuenta porque iban a abrir una sucursal nueva. Entonces dije, bueno, y yo pensé, digo, de acá a un año me van a llamar. Uno, no sé, yo calculé un montón. Y al mes, más o menos, me dijeron, ¿estás todavía disponible para venir a cortar? Vamos a abrir una sucursal más grande, vamos a hacer más barberos, bueno. Sí, ya le puse, de una. Fui a la entrevista, todo, me dijeron, bueno, ahí me dijeron que estaba bien, que para el principio del siguiente mes ya iban a inaugurar. Bueno, al principio de ese mes yo fui y al principio fue fatal. No, hacía muy pocos cortes, pero casi nada. Eran ellos los que cortaban más porque eran los dueños y los conocían todos a ellos, iban todos a ellos. Y más siendo inaugurada, yo veía como que todos querían ir con ellos. Y nada, yo no. Es más, habían otros compañeros barberos, empleados, que no aguantaban. Yo veía que pasaba gente por ahí, pero iba 2 semanas, se iban. Iba 2 semanas, se iban. Y yo era el único que me quedaba. Yo me quedaba porque, más allá de lo que ganaba, y eso era más la experiencia que ellos te daban, le brindaban al cliente, lo que podía aprender ahí. Lo tomé más por aprendizaje, no por dinero. ¿Y qué hacía yo? Mientras los otros se quejaban, yo estaba ahí barriendo. Mientras los otros estaban ocupados, yo estaba libre, le hacía mate, le barría, ahí estaba ahí mirando, prestando atención. ¿Qué hacía este? ¿Cómo lo hacía? Le preguntaba. Muchos tenían vergüenza de preguntar, pero yo preguntaba, me sacaba la duda y aprendía. Y así fue, aprendí un montón ahí. Ahí fue donde más aprendí. Entonces, ese es un buen mensaje un buen ejemplo para seguir porque muchos van al trabajo y pasan como a la deriva, están ahí, sin prestar atención, sin aprender, por eso no avanzan. Ese es el ejemplo que tienen que seguir, aprender de cada persona, de cada detalle, observar todo. Pero bueno, estoy yendo al tema. Estuve ahí, creo que 5 meses si no me equivoco. Ya a lo último yo ya estaba levantando
y yo ya sentía que necesitaba una subida de nivel. Y un día volviendo del trabajo, estaba volviendo con mi papá y pasamos por un local de la vuelta de mi casa que era una barbería. Pero yo veía que el chico no abría hace un montón. Hacía como un mes y pico que no abría. Entonces, justo hasta el dueño iba afuera y mi papá lo conocía. Le digo a mi papá que le pregunte si no lo alquilaba o si todavía seguía el chico. Le pregunta y le dice que lo alquilaba, que el chico se había ido. Bueno, le digo que le pregunte cuánto, le dice el precio. Yo no tenía la plata. Le pedí prestado a mi papá. Le dije, ¿me prestaba? Sí, se lo señé. No tenía y mi papá tenía, creo que la mitad. Me dio, lo señamos de una. Después creo que al otro día lo fui a ver y conseguí la otra mitad y se lo di. Entonces, y yo iba a inaugurar al principio del mes. Pero lo dije así porque no tenía nada. Yo me arriesgué sin nada. Dije sí, sí, todo que sí, porque sentía que necesitaba ese siguiente nivel. Pero no sabía cómo hacerlo, tenía miedo. Es más, todos me decían, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a meter? Yo me metí igual. Fui, pagué y digo, ¿y ahora qué? No tengo silla, no tengo espejo, no tengo nada. Tenía un local medio grandecito, vacío. Dije, voy a hacer con lo que tengo. Fue. Agarré una silla de escritorio que tenía toda vieja, unos sillones que tenía ahí todos rotos, pero los puse igual, sillones de espera. Un espejo con un mueble y después el local pelado. Pelado. Y arranqué así. Obviamente con miedo, pero arranqué. Lo único que tenía eran las ganas de salir adelante. Quería tener lo mío. Y ahí fue donde me empezó a ir bien. Obviamente al principio como que me costó, pero porque el anterior chico que estaba dejó una mala experiencia ahí. Entonces como que me costó remontarlo. Pero yo no me importaba. Casi siempre estuve como yendo a los trabajos y no hacía nada, entonces era como, estaba acostumbrado. Al principio me tomaban de burla porque, por así decir, me decían me fiaba así, yo le fiaba y no me pagaban. Y aún así yo sabía que era fiado y le hacía el mejor corte. ¿Por qué? Porque me gustaba, me apasionaba. Entonces ahí te das cuenta cuando a uno le apasionan las cosas, cuando lo haces sin importar el precio, sin importar lo que te paguen. Entonces fue ahí donde arrancó todo, empecé, me empezó a ir bien, después empecé a invertir. La poca plata que agarraba la invertía, me compré máquinas, más máquinas que necesitaba. Compré una barra, compré un lavacabezas, compré un sillón mejor, un sillón de espera mejor. Y fui así, cada vez mejorando, mejorando. Y así. Obviamente nunca se termina de mejorar, siempre se puede más. Pero fui creciendo así. Después contraté un empleado. Parecía que todo iba súper. Contraté un empleado, nos iba bien. Estuve a punto de abrir mi segunda sucursal y ahí fue donde me salió todo mal. Me salió mal lo de la sucursal y fue como un golpe. Un golpe que me empezaron a agarrar ataques de pánico. En su momento yo no sabía que eran ataques de pánico. Yo pensaba que me iba a agarrar algo. Fue una noche, estaba viendo una película, una serie, no me acuerdo con mi novia. Estábamos viendo, acostados, y empiezo a sentir que se me cerraba el pecho. Que se me cerraba y no podía respirar. Ya a mí antes me había pasado, pero yo lo podía controlar. Ese día no lo podía controlar, se me cerraba y sentía que me moría. Entonces salgo corriendo para afuera. Dije, necesito aire. Salí corriendo para afuera y no podía. Afuera parecía peor parecía. Sentía como que se me empezaba a nublar toda la vista, como que me iba a desmayar.
lo primero que hago, digo a mi novia que llame a mi papá, lo llama, viene mi papá con mi hermana a ver qué me pasó, que llaman a la ambulancia, no contestan, llaman a un remis al hospital. Voy al hospital, me hacen esperar yo que no podía respirar. Bueno, me atienden, me chequea todo, a ver, la respiración, todo, me dice, estás respirando bien, te pasa bien el oxígeno, tenés ataque de pánico, me dice. Y yo que no, que me está pasando algo tengo, le decía yo, no podía creer. Yo no creía, no lo asimilaba en ese momento. Entonces me dice, anda a la farmacia y compra estas pastillas. Voy a la farmacia, compro las pastillas, clonazepam. Y me dice, tomate un cuarto antes de dormir, me dice. Claro, yo tengo malos comentarios de esa pastilla, entonces dije, no me animo. No me animo y no la tomé. No la tomé, estuve así, cada día parecía peor. Estaba llegando la noche y era como que me empezaba a agarrar ataques, que cada día sentía que me moría. Me acostaba a dormir y no me podía dormir. Sentía que si yo me dormía, no me despertaba. Imagínense lo feo que es eso. Y estuve así 5 meses más o menos, sufriendo. En esos 5 meses yo dejé a mi empleado. Yo creyendo que lo estaba haciendo bien. Cuando volví a mi barbería, estaba hecho un desastre. Clientes que se me fueron, que quejándose, se me quejaron un par de quejas porque era un desastre, le hacía cagar a los clientes, lo atendía mal. Entonces fue ahí donde tuvimos un roce. Después de ahí se fue, volví a quedar solo. Y en 5 meses, medio que me estaba recuperando, no me recuperé del todo, pero me estaba recuperando. Y ahí fue donde yo conocí un mentor que me sacó de eso. Me ayudó a salir de la ansiedad, del ataque de pánico. Empecé a hacer ejercicio, que eso fue lo que más me sacó de eso. Entonces ahí fue donde empecé solo de vuelta. Empecé a escalar, empecé a invertir un poquito más. Es como que otra vez empezar de nuevo, porque todo lo que yo había construido en esos 5 meses me lo volví a retroceder, me hizo perder un montón. Y tuve que volver a remontar de vuelta. Remonté, luego volví a contratar a otro empleado. Ahí nos iba súper, parecía que la estábamos rompiendo. Y 2 meses y se fue, sin saber por qué, sin decirme por qué. Y yo, ¿qué habré hecho? Porque uno siempre se echa la culpa. ¿Qué habré hecho yo mal? Y yo siempre tomo responsabilidades. Es como que, ¿qué culpa tuve yo? Tomo yo la responsabilidad, no los demás. Aunque la culpa la tengan los demás. Fue ahí volví a quedar solo. Y bueno, volví a escalar. O sea, a empezar a remarla solo de vuelta. Entonces, al estar solo, tan saturado, me iba bien, sentí como un vacío por dentro. Como que estaba todo el día laburando, no sé, sentí un vacío. Como que no me llenaba. Para trabajar tanto, ganar tanto, ¿para qué? Entonces, fue ahí donde me metí en mentorías, invertí en mí. Y ahí fue donde cambió, todo cambió. Volví a tener un propósito, había perdido mi propósito. Encontré un propósito en el cual quiero ayudar a las personas a salir de donde yo salí, a pasar los obstáculos que yo
tuve que pasar, que a mí me costaron, porque yo no tenía nadie que me guíe. Entonces, ese es mi propósito, es ayudar. Hoy en día tengo mi propia barbería. Tengo pensado, ahora se vienen grandes cambios, pero eso lo van a ver ahora en los próximos videos. Y nada, yo quería acá contarle lo que es mi historia, mi vida, cómo llegué acá donde estoy. Así que nada, si sentís que este mensaje te llegó y, y te gustó mi mensaje, dale like y suscríbete, que los otros videos te pueden ayudar también. Y si querés que te ayude, mandame un mensaje y lo hacemos. Así que nada, los dejo por acá.